Tony Marmar Malvar. Buenos días, magistrado. Buenos días, Napoleón. Muchas gracias por la llamada, muchas gracias por la invitación y de verdad un gran saludo a todos tus radioescuchas. Bueno, ustedes, lo primero, muchísimas gracias por lo que está haciendo por Venezuela. Inclusive tuvo que abandonar el país junto con sus compañeros por las persecuciones. Tienen inclusive uno preso, uno de los que no pudo abandonar el país o se pudo asilar a tiempo. Por otro lado, por lo que ayer hicieron. Ahora bien, ahí no termina la cosa. Ustedes no pueden empezar a investigar sin la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Estoy en un error o no? Perdón, constituyente no, la Asamblea Nacional Sí. Legítima. Ajá. Así es, la Asamblea Nacional Legítima. Ya es un procedimiento especial por el hecho de estar constitucionalmente establecido y a la luz también del Código Orgánico Procesal Penal, donde los altos funcionarios tienen este privilegio de un antejuicio de mérito. Es una protección que le dio el Estado a través de la ley a estos altos funcionarios para que precisamente en los países democráticos no se ataque a los funcionarios, sino que tengan la posibilidad incluso de, antes de entrar a un proceso penal como tal, antes de ser justiciado, tengan esa posibilidad de defenderse de un antejuicio. Aquí efectivamente se declaró efectivamente que hay suficientes méritos para enjuiciar a Nicolás Maduro. Ahora corresponde, tal como lo señaló la magistrada Scioli Zambrano en la lectura de la sentencia, que corresponde ahora llevar eso a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional debe declarar si efectivamente procede, si continúa el juicio a el señor Nicolás Maduro. De ser así, corresponde nuevamente, previa interposición de la querella de la fiscal general, nosotros conocer y decidir hasta sentencia definitiva el juicio en completo, ya hasta una sentencia definitiva. De no ser así, bueno, lo que procede en este caso es el sobreseimiento. Es también parte de esa protección donde se le da no solo la responsabilidad al Tribunal Supremo, sino también, en este caso, a la Asamblea Nacional, como órgano legítimo, incluso como órgano representante del pueblo, porque es bien sabido que los miembros de la Asamblea Nacional son elegidos por el pueblo y por ello se debe esta responsabilidad. Ahora, ya es un hecho constitucional, pero la pregunta creo que sigue siendo válida. Ustedes, eso es una área que ustedes manejan, al fin y al cabo para eso estudiaron y pasaron tienen sus títulos universitarios, para algo son abogados para empezar, o sea que saben de si hay méritos o no hay méritos para enjuiciarlo. Eso a pesar de que, como en todas las sociedades, cada quien tenga su ideología o pueda recibir presiones. Ustedes ya decidieron eso, pero ¿por qué la Asamblea Nacional, que están allí porque son dirigentes políticos, unos más conocidos que otros, pero al fin y al cabo, aunque hay muchos abogados, buena parte por cierto, ¿no? Ellos van a decidir si hay méritos o no hay méritos para que ustedes empiecen ese juicio? ¿Eso es para protegerse los políticos? ¿O para qué es? No, lo que pasa es que efectivamente eso es así lo establece la Constitución. Bueno, sí, pero ¿por qué lo establece así? ¿Cuál es la razón? Bueno, porque justamente debemos recordar que esta Constitución del año 99, producto incluso de un referéndum, y que muchos incluso no estuvieron de acuerdo con esa Constitución, pero lo más triste es que quienes la promulgaron, quienes hicieron esta Constitución, hoy en día son los que la incumplen. Entonces nosotros, como garantes también de que nuestras actuaciones estén marcadas dentro de la Constitución, debemos respetarla. Es que yo no estoy diciendo que no se respete, lo que le estoy preguntando es ¿qué razón hay? Porque si hay independencia de poderes, ¿no? Y ustedes pertenecen al Poder Judicial y ellos al Legislativo,
O sea, ¿cuál es la razón? Yo sé que es legal y además hay que obedecerlo porque es constitucional, si no seríamos como los narcoterroristas de Miraflores. Lo de narcoterrorista es una posición mía, no lo estoy involucrando, ¿ok? Para que después no digan que está inhabilitado. Pero lo que le pregunto de verdad es ¿por qué razón? ¿Cuál es la justificación antes de seguir conversando sobre el tema que es noticia hoy en día en Venezuela y en buena parte del mundo? Pues, como te lo señalé, es la protección que le da en este caso el constituyentista a los altos funcionarios, de manera que esos altos funcionarios están protegidos no por cualquier juicio penal. Es reconocido, por ejemplo, en Venezuela, como diputados incluso sin el antejuicio de mérito, hoy en día son juzgados. En el caso de Gilbert Caro, así como otros diputados que sin haberle incluso este antejuicio de mérito están detenidos en Venezuela. Entonces, justamente esa protección que le quiso dar el constituyentista a los altos funcionarios es para eso, para evitar que se atropelle. Sin embargo, vemos como en Venezuela se sigue atropellando y se sigue realizando este tipo de acciones en contra de la Constitución. Pero en este caso, la Asamblea deberá conocer de que efectivamente hay elementos suficientes para iniciar un antejuicio. Entonces, ellos tendrían que estudiar la posibilidad, si al Estado como tal, a la nación venezolana, le corresponde en este caso enjuiciar o no a un presidente de la República. Entonces, ese es un privilegio que está establecido y que por supuesto tenemos que respetarlo. Entonces, una vez que ellos emitan ese pronunciamiento donde efectivamente debe continuar el antejuicio, corresponde nuevamente a nosotros conocerlo hasta sentencia definitiva. Ok, la otra parte es que está pidiendo la Interpol la prisión y a los militares y a la justicia, a los cuerpos policiales y militares venezolanos, que se proceda a llevar a prisión, a encarcelar a Nicolás Maduro. ¿Eso también tiene que aprobarlo la Asamblea Nacional? No, ya esto es una medida precautelar que es dictada, precisamente se dicta porque Nicolás Maduro tuvo una defensa. Él renunció, fue contumaz a no asistir a un llamado que estaba debidamente citado y por lo tanto él se le dio la oportunidad de defenderse, de designar un defensor. Como no lo hizo, evidentemente, el tribunal le designa un defensor de oficio. Quiere decir que se escuchó también alegatos de defensa por parte de esta persona que hizo de Nicolás Maduro por un deber incluso constitucional. De manera que esta orden de aprehensión, esta solicitud a Interpol es perfectamente válida, porque no fue dictada sin escuchar a la otra parte, fue dictada dentro del proceso penal como una medida cautelar. Ahora bien, en caso tal de que la Asamblea diga que no procede el antejuicio, bueno, quedaría sin efecto esa orden de Interpol. En caso de que la Asamblea diga que sí procede, continúa vigente esta orden de Interpol hasta la sentencia definitiva. De manera que en los actuales momentos, a partir del día de ayer, una vez que Interpol reciba nuestro oficio, el oficio por parte del tribunal, queda ya con el alerta roja internacional por parte, de manera que no puede asistir, no puede viajar, o si lo hace, puede incluso ser capturado en cualquier territorio. Inclusive, debo señalar que la orden también debe ser cumplida por funcionarios en el Estado, en Venezuela. Quiere decir que tanto los cuerpos de seguridad del Estado como la Fuerza Armada Nacional, al tener conocimiento, como efectivamente fue un hecho público, comunicacional, de que hay una orden de aprehensión en contra de Nicolás Maduro, deben hacer efectiva esa orden. De lo contrario, bueno, el día de mañana eso también tiene
es una comisión de un delito y que está tipificado como tal en nuestras leyes venezolanas. Ahora bien, ¿cuándo llega esa orden a la Interpol por parte de ustedes y cuándo llega esa decisión de ustedes y esta petición a la Asamblea Nacional, a las autoridades de la Asamblea Nacional? Porque según Barbosa ha declarado, ellos no han recibido todavía esa orden. Claro, no han pasado tampoco, cuando estamos hablando, 24 horas de los sucesos. Pero no, faltan como 2 o 3 horas para que pasen 24 horas. Pero ¿cuándo reciben ellos todo eso? Sí, por lo que incluso se habló de no solo emitir unos oficios, porque se debe entender también la situación, cómo estamos funcionando. Distinto sería que nosotros, como debería ser, estuviéramos funcionando en Venezuela con toda la estructura del Tribunal Supremo. Distinto sería enviar esa orden. En este caso se ha pensado por parte de la presidencia del Tribunal Supremo y de los miembros de la sala plena de designar una comisión que lleve directamente a Interpol el oficio donde se decreta, incluso acompañado de la sentencia, donde se decreta la privación de libertad. De manera que en los próximos días nosotros estamos actuando, a pesar de que funcionamos unos en Miami, otros en Bogotá, otros en Panamá y en Chile. En estos actuales momentos estamos concentrados, la mayoría de los magistrados están concentrados en Colombia, y de ahí se están haciendo todos los oficios pertinentes, tanto los oficios para la OEA, tanto los oficios para la ONU, para todos los organismos, para la Comunidad Europea, para todos los organismos, incluso para el grupo de Lima, que se va a celebrar en los próximos días la convención de la OEA. Pero insisto, ¿para cuándo son los próximos días? Es decir, ¿eso es mañana, pasado mañana, dentro de un mes? ¿Cuándo recibirá? En los próximos, cuando hablo en los próximos días, es que es un término perentorio, por cuanto vamos a ejecutarlo lo más rápido posible, si es de ir a la comisión, hasta incluso pudiera ir la propia fiscal general también a llevar esos oficios a Interpol. Ahora bien, de manera que hay toda la disposición de hacerlo de manera perentoria, porque es así. Fíjate, debo resaltar que la Constitución establece que una vez que se inicia ese proceso, que fue el día 3, que fue la sala donde se constituyó la sala plena y donde se escucharon a las partes el día 3 de abril, teníamos 30 días, dentro de los 30 días, para dictar esta decisión. A pesar de que teníamos 30 días, dentro de los 30 días, lo hicimos en el día de ayer. ¿Y cuándo llega a la Asamblea Nacional la decisión? Ya debe estar por llegar entre hoy y mañana. Ya esa comunicación existe formalmente estará en manos de la Asamblea Nacional. Sí, porque hoy no está entre las discusiones que se anuncian para hoy, no se dice nada de esta decisión de ustedes del día de ayer. Suponemos que efectivamente, como formalmente el acto se realizó en el día de ayer, estamos en este caso, la mayoría de los magistrados están concentrados en Colombia. Por supuesto, a lo mejor, y es lo más seguro, que todavía esos oficios no les ha llegado formalmente. Y tiene que llegarle, no le puede llegar por internet. Sí, también. Nosotros en muchas de las comunicaciones nuestras hoy en día, a través de las comunicaciones, se están realizando también por vía internet, de manera que por vía internet podemos hacer llegar tanto el oficio como la decisión también, aun cuando la decisión está en todas las redes ya subidas, en todas las redes que existe, que todo el mundo tiene acceso ya a la decisión que se tomó el día de ayer. Estamos conversando con el vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia Legal, Tony Marval. Y insisto lo de legal, porque para nosotros es legal, pero para el régimen es ilegal. Y internacionalmente no sé cómo se estará viendo, porque inclusive hay especialistas que dicen que Interpol no puede actuar hasta que una Corte Penal Internacional o un tribunal internacional también se lo pida, pero no ustedes.
por esa división del Tribunal Supremo de Justicia, uno legal en el exilio y otro en el país. ¿Hasta qué punto ustedes son los legales para los poderes internacionales? Porque yo veo que primero ustedes fueron elegidos constitucionalmente por la Asamblea Nacional, ¿no? Cosa que en el otro caso no es así, en la buena parte de los magistrados. Segundo, tuvieron que huir del país y están en el exilio, que es otro dato necesario para ello. Y hay un tercer dato que no me acuerdo cuál es, pero que también ustedes llenan, que son los 3 datos para que pueda haber un gobierno en el exilio legítimo, un tribunal de justicia en el exilio legítimo y demás. Entonces, ¿qué hay de cierto en que Interpol no puede acatar su decisión hasta que no lo reciba de una Corte Penal Internacional o de un tribunal internacional? No, precisamente tal como lo ha señalado perfectamente, la legitimidad nuestra viene una legitimidad de origen. El órgano que nos elige es justamente un órgano legítimo dentro de Venezuela. Aunado a ello de ser un órgano legítimo, hay que destacar la renuncia que hizo el Tribunal Supremo en pleno ante la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez que estas personas renuncian ante la Asamblea Nacional Constituyente, nosotros nos constituimos como Tribunal Supremo y evidentemente no pudimos funcionar dentro de nuestro país. De manera que nuestra Constitución como tal tiene un fundamento legal sobre la base del artículo 333 que nos llama y nos exige a todo venezolano a cumplir con la Constitución. Y cuando estamos viendo que se están violando esos principios constitucionales, nosotros debemos acatar y debemos proteger esa Constitución. Igual sobre la base del artículo 350, de desconocer a toda autoridad, que en este caso una autoridad que renunciaron ante un órgano ilegítimo como lo es la Asamblea Nacional Constituyente. Siendo así, nos instalamos en la OEA. La OEA fue un organismo internacional que nos reconoce. Así el grupo de los 12 hemos viajado a Europa, el Parlamento Europeo, la Unión Europea, todos los organismos internacionales reconocen a este tribunal como el tribunal legítimo de Venezuela. Inclusive debo señalar que nuestras decisiones han sido llevadas a estos organismos y perfectamente ha habido por parte de estos organismos el reconocimiento necesario como Tribunal Supremo de Justicia. De manera que no se trata de que nosotros nacemos producto de una situación política, se trata de que nacemos tal y como lo establece la Constitución y que somos perseguidos por este gobierno. De manera que nuestras decisiones son perfectamente acatables. Y debo señalar también que dentro del juzgamiento está también sobre la base de la Convención de Palermo, que quiere decir que no solo se pudieron cometer delitos dentro de Venezuela, sino que delitos que son castigados internacionalmente en virtud de que Venezuela forma parte de ese tratado y que por supuesto ese tratado tiene efectos internacionales como es la Convención de Palermo. Ok, estamos conversando con el vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia Legal, Tony Marval. Corríjame si no le entendí bien. El paso siguiente es que la Asamblea Nacional le dé carta blanca para que ustedes hagan el juicio a Nicolás Maduro en base a todos esos documentos y pruebas que aportó la fiscal general de la República, también legal. ¿Está bien? Y aunque no lo fuera, sí, ustedes los documentos son los documentos y los probatorios son los probatorios. Eso por un lado. Si la Asamblea Nacional le niega ese derecho, ustedes no pueden hacer absolutamente más nada. Vamos a estar claros. Aunque yo tengo información que 2 de los 3 principales partidos políticos ya se han puesto de acuerdo y van a aprobar lo que ustedes están pidiendo, ¿no? Todavía eso no es un hecho y hay que tener en cuenta que todas esas personas que van a aprobar, si la aprueban,
que es lo más probable, la petición de ustedes de enjuiciar a Nicolás Maduro, pues van a ser perseguidos, ellos y sus familiares, como lo han sido ustedes. También es verdad que si a mí no me gustan los niños y yo odio a los niños, no me meto a maestro. Si le tengo terror a una pistola o a un fusil o a matar a una persona, no me puedo meter ni a militar ni a policía, porque a la hora de la verdad, en un enfrentamiento o en una guerra, tendría que hacer eso y no tendría capacidad para hacerlo. Ellos son dirigentes políticos, ¿no?, en una democracia como en una dictadura. Entonces ellos tienen que arriesgarse a eso. Eso, excusa de no arriesgarse porque van a ser perseguidos, no la tienen. Eso es... Bueno, quiero destacar, Napoleón, que justamente días antes a nuestra designación como magistrado, en todos los medios, en este caso los medios del gobierno, como Venezolana de Televisión, ya venía la amenaza que todo aquel que concursara, todo aquel que fuera designado por la Asamblea Nacional iba sobre ellos pesar lo que es la Operación Tuntún. La Operación Tuntún fue dicho por Diosdado Cabello, donde era una especie de persecución, o es una persecución a medianoche. Le llegaban a las personas con allanamientos ilegales y eran llevados a la policía política. De manera que, a pesar de que estas amenazas previas a nuestra designación, los 33 magistrados que fuimos designados aceptamos el cargo y juramos cumplir con la Constitución y con la ley, aun cuando sabíamos que efectivamente íbamos a ser perseguidos por parte del gobierno venezolano. O sea, que lo que le espera a la Asamblea Nacional es la operación Turuntuntún. Pero por otro lado, estamos conversando, repito, con el vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia Legal, Tony Marval. Una vez que, vamos a suponer que la Asamblea Nacional decide que ustedes tienen, que hay que seguir adelante, perfecto, ustedes siguen adelante, y vamos a suponer que hay suficientes pruebas como para pedir la destitución, por un lado, de Nicolás Maduro. Por muchísimo menos que eso se destituyó a Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? Nada que no hayan hecho otros presidentes, porque era la partida secreta, y para eso era la partida secreta, pero eso fue un movimiento político. Creo yo, corríjame si puede, y no se compromete, y estoy en error. Eso por un lado, pero ¿qué va a pasar? Es decir, si Maduro se queda allí y los militares no cumplen con la Constitución, como no han cumplido hasta ahora, y los pocos que lo han querido hacer, porque no son la mayoría, están presos, perseguidos, ¿ok? ¿Para qué va a servir todo esto? Dirá alguna persona. Yo sé para qué sirve, pero es mi obligación preguntárselo. Sí, mira, en primer lugar, nos correspondería a nosotros conocer el juicio ya hasta la sentencia definitiva, de manera que todo el proceso se desarrolla ante la sala plena, ante el Tribunal Supremo, previa a la querella que interponga la fiscal general, donde todas esas pruebas, esos elementos de convicción, van a ser debatidos en una audiencia oral y pública, donde todos esos elementos que ella tiene en producto de una investigación van a ser debatidos para que haya el contradictorio, sea incluso un juicio oral y público. El resultado de ese debate es una sentencia definitiva. De ser condenatoria esta sentencia, corresponde a los órganos nacionales e internacionales acatarla. De no ser así, bueno, si bien es cierto, en los actuales momentos muchos de estos órganos de seguridad no pudieran acatarlo, pero sabemos que se está formando un piso jurídico, un piso en corroboración, en lo que es en corroborar lo que es un sistema democrático. Es un piso jurídico porque se está tomando decisiones que vienen de un tribunal legítimo y que el día de mañana estas personas, estos personeros que no cumplan con esa decisión, efectivamente pueden ser juzgados. Y debemos recordar que existen delitos que se pudieran cometer, que son delitos que son imprescriptibles, de manera que no solo que puedan ser juzgados en Venezuela, sino que a través de organismos internacionales, como es el Tribunal Internacional de la Haya, pueden ser juzgados estas personas que incumplieron
con esa decisión emitida por un órgano legítimo como lo es el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada. ¿Sí? Gracias. No, gracias a usted, el vicepresidente. Gracias, Napoleón, de verdad te felicito por ese trabajo que estás haciendo desde ese espacio para todos los venezolanos. Gracias, pero es nuestra obligación. Muchísimas gracias, el vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia Legal, Tony Marval. Saludos, les habla Napoleón Bravo para invitarles a que nos sintonicen a través de aevestereo.com todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 24 horas radio. También todos los días, 4 veces al día, de lunes a viernes, en tal día como hoy, en diferentes horarios, en la mañana y en la tarde. Y los fines de semana, sábado y domingo, desde las 3 de la tarde y hasta las 6, en nuestro programa de todos los años. Gente en ambiente, lo mejor de nuestra vida. aevestereo.com. Nuestro país más cerca de ti con AEV Estéreo. Descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store. Escucha tus programas de humor, noticias, deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo. AEV Estéreo, tu país más cerca de ti. So